Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a inglés. Un gusto poderles saludar. Buenas Licenciado, noches. buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Compañera, muy buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenidos, compañeros. Un gusto poderles saludar a todos y cada uno de ustedes. Qué alegría tenerles en esta clase. Una noche más. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea correspondientes a esta semana. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 8, gramática, con el tema número 2 y vamos a ver en esta clase todo lo que son los adjetivos demostrativos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, los adjetivos demostrativos en inglés son. Ustedes tienen que poner cuáles son los adjetivos demostrativos en inglés. Obviamente en inglés y cuál es la traducción al español. Esa es la función que tienen que hacer. La siguiente actividad dice los adjetivos demostrativos se utiliza para. Ahí sí ustedes tienen que dar la conceptualización para qué se utilizan los adjetivos demostrativos. Eso tienen que hacerlos en inglés, perdón, en español. Esa parte tienen que hacerlo en español tranquilamente. La siguiente dice enumere 2 reglas para utilizar this. Y eso nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Estas reglas ustedes tienen que hacerlo en español, obviamente. ¿Cuándo se utiliza this? Ustedes tienen que mencionar las reglas que se utilizan para utilizar this. La siguiente dice that sirve para indicar, igual en español tienen ustedes que poner, ¿para qué nos sirve that? ¿Qué función? ¿Cómo se utiliza el adjetivo that en este caso? Y por último tenemos cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos, que al final es la misma cosa, tienen las mismas estructuras, pero así como tienen las mismas estructuras, tienen sus similitudes y también tienen sus diferencias. En este caso, ustedes tienen que mencionar en esta quinta etapa, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre adjetivo demostrativo y pronombre demostrativo. Igual eso lo tienen que hacer en español porque ustedes lo tienen en su material de apoyo. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. La rotulación de la hoja es fundamental. Tienen que cumplir tal cual se les solicita en lo que se encuentra en este documento. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que se ajuste su tarea a lo que se les solicita. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 8 con el tema adjetivos demostrativos correspondientes a la semana 2 de este tema, de esta unidad de fecha 25 de marzo del 2024. En este sentido, en cuanto a los tiempos de entrega de esta tarea permite entregas desde el 25 de marzo, la fecha límite de entrega es del 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad. Una vez que se les ha indicado cómo y cuáles son las actividades en función de su tarea que tienen para la presente semana, procedemos al desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo los adjetivos, en este caso los adjetivos demostrativos, ¿cuáles son sus características? Los adjetivos demostrativos ingleses son los siguientes. El primero this, el segundo des, que obviamente se traduce como este o esta. O también pueden ser that y también those. Esos son, que se traduce al español, estos y estos. En total, los adjetivos demostrativos son 4. This, des, that y those. Ahí ustedes tienen la traducción. Pese a que más adelante les vamos a ver un poco más detenidamente cada una de estas partes y cuál es la función en cuanto al adjetivo demostrativo y también al pronombre demostrativo que tienen la misma característica. En este sentido, cuando hablamos de adjetivos demostrativos, se utiliza para determinar la posición de las cosas. En español encontramos 3 distintos grados de aproximación. Eso quiere decir, dependiendo la aproximación del objeto, de la cosa o de la persona de quien se va a hablar. Si está sumamente cerca, si está relativamente lejos
o si está en una consideración, un ambiente medio lejos. Esto para lo que está más cerca del sujeto. Eso situado a media distancia y aquello para lo que se encuentra lejano. Entonces, estas son las tres etapas. El primero, la traducción esto para cualquier objeto que está más cerca del sujeto, o sea, del hablante, la persona que va a dirigirse, para el objeto de quien va a hablar tiene que estar obviamente cerca, muy cerca del sujeto. La siguiente estructura, eso, es para las cosas que están situadas a media distancia, a una distancia ni muy lejos ni muy corta. Y aquello para los objetos que totalmente se encuentran lejanos. Entonces, esas son las tres características en cuanto a los adjetivos, en este caso, los adjetivos demostrativos. En inglés, en cambio, solamente encontramos 2 grados de proximidad, obviamente en función de estos temas. This, que se utiliza para designar cosas o personas relativamente cerca, y that para las totalmente alejadas. Esas son las 2 características fundamentales. En esta función, tanto de this y that, vamos a ver cómo se los utiliza cada uno de ellos. Tenemos los adjetivos, en este caso demostrativos, son los 4. Tenemos this, tenemos that, tenemos this y tenemos those. Esos son los adjetivos demostrativos. Pueden preceder a un sustantivo o también pueden ir solos. Por ejemplo, this restaurant is expensive. Este restaurante es caro. Entonces aquí tenemos, en esta primera instancia, tenemos this. ¿Está acompañada de qué? Está acompañada de un sustantivo. Ahí puede estar indicando, está acompañada, en este caso, restaurant es un sustantivo. Pero también pueden ir solos. En este caso, nosotros tenemos en la siguiente oración, tenemos this is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. En este caso ya no está precedida de un sustantivo, sino va directamente al verbo to be, que es ser o estar. Entonces, y el resto obviamente de la construcción de la oración. Tenemos un artículo indeterminado, tenemos un adjetivo como tal y tenemos un sustantivo del cual se está refiriendo el adjetivo. De esa manera está construida la siguiente oración. This is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. ¿Cuándo, perdón, cuándo usamos los adjetivos demostrativos en inglés? En este caso vamos a iniciar hablando de this. This puede utilizarse también para presentarse a uno mismo. Obviamente esto no tiene que ser personalmente o para presentar a un tercero. This se utiliza, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono. Cuando ustedes se presentan por teléfono, llama a una persona, dice, disculpe, mi nombre es fulano de tal. Entonces ahí ustedes utilizan esta determinación this. Por ejemplo, hello, this is Paul. Hola, dice, soy Paul. En una conversación telefónica. Entonces, ahí está identificando. Ahí utilizo el adjetivo demostrativo, en este caso, this, para indicar, dice, hola, soy Paul. Entonces, la siguiente, Paul, this is Ana. ¿Qué es lo que está haciendo? Paul es la segunda persona de quien están hablando. Ana es la tercera persona y el hablante es quien les está presentando. Dice Paul. This is Ana, dice Paul, esta es Ana. Entonces le está presentando. Hay 3 interventores. Primero la persona que le van a presentar, que en este caso es Paul, luego la persona hablante y luego la persona quien le están presentando. Entonces son 3 intervinientes. Entonces en este caso igual, cuando vamos a presentar a un tercero, a una persona tercera, ahí también utilizamos el adjetivo demostrativo, en este caso this. Utilizamos para presentar a una persona. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, this is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. ¿Quién no ha visto esta célebre película en relación de una persona especial? Y si no lo han visto, obviamente les invito a que lo hagan. Es una muy buena película. Dice, this is the history of Forrest Gump. ¿Qué está diciendo? Esta es la historia de Forrest Gump. Está
dando una introducción, está dando un inicio en relación a un relato, está empezando un relato. Entonces ahí está utilizando el adjetivo demostrativo this. En el siguiente caso, dice a man is fat. En este caso, fat es un adjetivo calificativo. Dice a man is fat. ¿Cómo está constituida esta oración? Tenemos un artículo indeterminado, tenemos un sustantivo, tenemos un adjetivo demostrativo y tenemos un adjetivo calificativo. Entonces dice un hombre así de gordo, es la traducción. A man this fat. Entonces ahí obviamente está igual estructurado la utilización correcta en cuanto al adjetivo demostrativo. En este caso, this nos permite primero iniciar el desarrollo de una historia y también determinar el tamaño de una cosa, de una persona. Entonces, eso nos determina. Pasamos a la siguiente. Hemos hablado de this. Ahora vamos a ver algo de that. That, en este caso, sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. That y tenemos la conjugación del verbo to be en pasado. Tenemos was. That was a wonderful film. Ha sido una película maravillosa, algo que sucedió en el pasado. Está indicando algo que ocurrió. Entonces, está indicando que la película ha sido muy buena. Entonces, obviamente, si ustedes ven automáticamente con el was, eso significa que esta oración está conjugada en el pasado. En este caso tenemos el adjetivo demostrativo, tenemos al inicio, en este caso es that. Vamos al siguiente ejemplo en función de la persona o algún sujeto que ha dicho algo. Dice, you're an engineer, aren't you? Yes, that's right. ¿Es usted ingeniero? Dice, no. Sí, exacto. Entonces ahí lo está indicando. También algo que ha dicho. Entonces en este caso está negando. En este caso está negando que es un ingeniero. Alguien que ha dicho que una persona es ingeniero, alguien que ha afirmado algo que una persona no es. Entonces en ese caso sí, obviamente igual utilizan el adjetivo demostrativo, en este caso that. That, que es una contracción que es entre that is, entre el adjetivo calificativo y el verbo to be is. Ahí ustedes tienen la otra. Por ejemplo, like this, el complemento de la oración. Dice like this, like that. Así, de este modo, de ese modo. Entonces, también es una frase coloquial. Like this, y tenemos like that, utilizando this y that como adjetivos demostrativos. Así, de este modo o de ese modo es la traducción. Tenemos el siguiente ejemplo. Don't do it like that. Do it like this. No lo hagas así, dice. Don't do it like that. Ese se traduce como no lo hagas así. Do it like this. Hazlo así o hazlo de esta manera. Entonces le está indicando cómo tiene que ser una actividad. Entonces ahí lo utilizamos igual los dos combinados. Tanto that y también this dentro de la misma oración. También pueden utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Aquí está parte donde ustedes pueden obtener la información para su tarea. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Por ejemplo, I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado. En la siguiente oración dice Mary loves those friends of hers. Friends, en este caso, son las personas siendo señaladas. Entonces ahí tenemos en esta primera etapa. Por favor, compañeros, ayúdenme apagando el micrófono, por favor. En el siguiente caso, los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos. Eso es this, this, that y those, pero no modifican o señalan el nombre. Se quedan solo como pronombres, no pueden funcionar como adjetivos. Entonces, esa es la diferencia que ustedes obviamente pueden ubicar en su tarea. Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo, mientras que los pronombres demostrativos en este caso no pueden
no pueden calificar, no pueden funcionar como adjetivos, sino solamente se quedan como pronombres, nada más como pronombres demostrativos. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. This is so stupid. En este caso, dice this se refiere a cualquier actividad que sea estúpida o que sea fea, que no sea adecuada. Entonces, ahí está indicando this. En el caso de these are the words I have met. Aquí this puede referirse a las personas que encontró y obviamente esta oración está en plural. I like this, esta frase utilizamos mucho o es utilizada mucho dentro del idioma común en los Estados Unidos. I like this. This se refiere a cualquier cosa que le guste. I like, y ya saben, cuando les dicen like, mucho estamos utilizando esa frase en las redes sociales cuando dicen dame un like a mi publicación, por ejemplo. Ese like significa me gusta. Tenemos en la primera etapa está con el pronombre personal en primera persona, que es I, que se traduce yo. Like, gustar, des, obviamente en función de las cosas, en función del adjetivo demostrativo. En este caso dice I like this. En este caso, this se refiere a cualquier cosa que le gusta, divaga en el momento de pronunciar, en el momento de determinar. Los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres. Ya saben que todo pronombre en general sustituye al nombre. Por lo tanto, no pueden ser adjetivos. Los adjetivos demostrativos, en su traducción al inglés, demonstrative adjectives, se usan para distribuir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, is this book yours? Está indicando, ¿es tuyo este libro? Le está haciendo una question, le está haciendo una pregunta. Is this book yours? ¿Es tuyo este libro? Y le contesta, no. That book is mine. No, aquel libro es mío. Y nosotros ya habíamos visto los pronombres posesivos y dentro de esto tenemos mine. Aquí estamos utilizando que obviamente se traduce al español como mío. Tenemos el adverbio de negación, en este caso que es not, dice not that book is mine, es indicando que el libro es de él. En cuanto a la lista de adjetivos demostrativos, aquí están los adjetivos demostrativos en inglés junto a sus posiciones en relación al hablante. Entonces aquí nosotros vamos a ver en función cuándo se utiliza this, cuándo se utiliza that, cuándo se utiliza this y cuándo se utiliza those, en función de las distancias del objeto o la persona de quien nos vamos a referir dentro de una oración. En este caso, this se traduce, vamos a ver las características complementarias. This se traduce al español como esto, este, esta. La función que es el sustantivo que va a acompañar a this tiene que estar en singular, no puede estar en plural. Como para el sustantivo que va a acompañar a this, siempre tiene que estar en singular, tiene que estar hablando solo de una sola cosa. Y la posición tiene que estar muy cerca del hablante. La cosa de quién se va a hablar, el sustantivo de quién se va a hablar, tiene que estar sumamente cerca del hablante. Por el contrario, that se traduce al español como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquelia. En este caso, that, el sustantivo que le acompañe al adjetivo demostrativo that, tiene que estar en singular. De igual manera, ahí tiene que estar hablándose solo de una sola persona y obviamente en relación a la posición no tiene que estar tan cerca, tiene que estar un poco lejos del hablante, pero tal vez cerca de la persona con quien está hablando. En este caso, y para la siguiente fase, tenemos des. Des se traduce al español como estos, estas. Tiene que estar el sustantivo que lo acompaña en plural y en relación a la distancia tiene que estar relativamente cerca del hablante. Y por último tenemos those. Those se traduce al español como esos, esas, aquellos y aquellas. Tiene que estar el sustantivo que le acompañe de quién van a hablar en plural y obviamente en relación a la distancia no tiene que estar cerca del hablante, pero tal vez cerca de la persona con quien están hablando. Entonces, esa es la función. Tanto this y that, los sustantivos con los cuales se va a utilizar tienen que estar en singular, mientras que this y those tienen que estar en plural. This nos permite que esté el objeto o la persona de quien se habla cerca del hablante. That tiene que estar lejos del hablante. This
tiene que estar primero en plural y obviamente tiene que estar cerca del hablante, mientras que those igual tiene que estar en plural, pero tiene que estar lejos del hablante. Esas son las características en cuanto al uso de this, that, this y those como adjetivos calificativos. Y vamos a ver un poco más a continuación. Tenemos la siguiente estructura. Vamos a iniciar hablando de this. Empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo en singular para hablar de algo que está cerca del hablante. Prácticamente aquí está descrito ya todo. Por ejemplo, dice, this shirt does fit me. Esta camisa no me queda. En relación, la camisa, ¿dónde está? Está cerca de la persona que está hablando. Dice, esta camisa no me queda, ¿no es cierto? Entonces, ahí utilizo this. Primero, porque estoy hablando de una sola camisa. Estoy hablando shirt, una sola camisa. Y segundo, porque obviamente la característica en esta etapa, que la camisa se encuentra totalmente cerca. This shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. Vamos a la siguiente oración. Do you want to eat this sandwich? I made two, but I'm not very hungry. ¿Quieres comerte este sándwich? Hice dos, pero no tengo mucha hambre. Entonces, en esta relación igual, this, el sándwich está relativamente cerca, está bastante cerca del hablante. Por lo tanto, está correctamente correcto la utilización del adjetivo demostrativo this. Y otra cosa de suma importancia es que sándwich estamos hablando de uno solo. Estamos hablando de un solo elemento, de un solo sustantivo y por ende está correctamente utilizado. La siguiente, I'm sorry, but this seat is taken. Perdón, dice, pero este asiento está ocupado. El asiento está relativamente cerca de la persona de la cual está hablando. Y obviamente está en singular, está hablando de un solo asiento, de un solo seat, es asiento. Entonces, ahí está correctamente utilizado en esta primera parte lo que corresponde a this. Ahora vamos con that. Ahora hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo en singular para hablar de algo que no está cerca del hablante. En este caso, cuando vamos a hablar con that, todos los objetos, las personas, los animales de quien se hable o de quien se quieran hablar, de hecho, todos los sustantivos de quien se quieran hablar ya no están cerca, están lejos, pero siguen siendo singularizados. Solo se puede con sustantivos que hablan de un solo objeto, de una sola cosa. Por ejemplo, please hand me that book. Dice, por favor, pásame ese libro. Entonces, that es ese libro en relación al libro y ya no está cerca. Si nosotros vemos el contexto de la oración, dice, por favor, pásame ese libro. Está lejos de la persona que le pide y obviamente en este caso solo está diciendo en singular, un solo libro. Está correctamente utilizado that. Y that se traduce en esta oración como ese. Entonces ahí tenemos. Una de las características también que tenemos que tomar en cuenta es que el adjetivo demostrativo that siempre tiene que estar antes de ¿qué? Antes de un sustantivo, cualquiera que sea. Vamos a la siguiente oración. Do you know that guy? He's having a use. ¿Conoces de ese tipo? Dice, nos está saludando con la mano. Obviamente, una persona, un tipo, al referirse peyorativamente, ¿qué es lo que hace? La persona de quien está indicando que les está saludando está lejos. Por lo tanto, y otra situación, la persona de la cual está saludando es solo uno. Está correctamente utilizada el adjetivo demostrativo that. Entonces dice, do you know that guy? ¿Conoces a ese tipo? That se traduce como ese, guy obviamente tipo, ¿de quién están hablando? His having is that use. Nos está saludando con la mano, dice. Entonces, obviamente, de quién están hablando en la oración está lejos de la persona hablando. Vamos a la siguiente oración. Dice, how that puppy is so cute. Dice, ay, qué lindo ese cachorro. Obviamente es una frase coloquial, pero obviamente el cachorro de quien están hablando en la oración está lejos, está con una distancia bastante grande. Entonces ahí está correctamente utilizado that. Obviamente se encuentra antes del sustantivo puppy, que en este caso están hablando de un cachorro, se traduce como cachorro. Entonces, esas son las características en cuanto a la utilización de that, que se traduce como ese.
En cuanto a la frase over there, vamos a ver cuándo se utiliza la frase over there, obviamente concomitante con los adjetivos demostrativos. Over there se traduce al español como allá. Se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco más lejos. En español este significado ya va incluido en el adjetivo aquel y solo se añadiría allá para darle un énfasis más intenso para indicar que algo se encuentra mucho más lejos. Entonces ya saben, la frase over there solo se utiliza con el adjetivo demostrativo that, no más. Por ejemplo, tenemos los siguientes. Is that house over there yours? Aquella casa, cuando hablamos de over there, está allá, es tuya. Ese allá significa que está bien lejos. Le da un énfasis de más lejos. Entonces, is that house over there yours? Entonces, tenemos aquí igual el adjetivo demostrativo, tenemos that, tenemos el sustantivo al cual están calificando dentro de la oración, en este caso es house, es casa, y la determinación o la frase over there, que determina que en este caso el objeto de quien estamos hablando en la oración, house, se encuentra sumamente lejos, para dar una distancia mucho más determinante en relación a distancia. Entonces, is that house over there yours? Tenemos que tener en cuenta la siguiente nota, que cuando se usa la frase over there, junto con el adjetivo demostrativo that viene antes del sustantivo y over there viene después del sustantivo. Por ejemplo, nosotros vemos aquí, en el centro está el sustantivo, que es house. Antes está el adjetivo demostrativo y después del sustantivo está la frase over there. Prácticamente el sustantivo se queda hecho sándwich entre el adjetivo demostrativo y la frase over there. Esa es la correcta ubicación dentro de una oración. Por ejemplo, that car's over there. Aquel carro está bastante lejos. That girl over there. Aquella chica. Pero obviamente aquella chica está bastante lejos. Entonces, este over there nos permite determinar la distancia, agrandar la distancia. Obviamente, la distancia está bastante arraigada. Tenemos en el centro esta car como sustantivo y también tenemos girl como sustantivo en las dos oraciones. Primero está el adjetivo demostrativo y luego está la frase over there. Esa es la ubicación que tiene que tener cuando vayamos a utilizar con la frase allá, algo que está lejos con la frase over there. Pasamos al siguiente tema, que es el adjetivo demostrativo des. Sigamos con des, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo en plural en este caso. Acá ya estamos hablando en plural. Los dos anteriores son en singular, pero a partir de estos dos, el tercero y el cuarto, des y those, esos son adjetivos demostrativos que tienen que estar obligatoriamente acompañados de un sustantivo, pero pluralizado. Tiene que hablar de más de una cosa. Entonces, el adjetivo de es un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo plural para hablar de cosas que están cerca del hablante. El primero, des, determina que la cosa, el sustantivo, está bastante cerca del hablante. Por ejemplo, these cups are you good? Where did you buy them? Estas tazas son bien bonitas. ¿Dónde las compraste? Entonces, cups o cups prácticamente se encuentra pluralizado. Yo ya no estoy hablando de una taza, cup, sino estoy hablando de tazas, está pluralizado con la S al final, cups. Entonces está correctamente utilizado el adjetivo demostrativo, en este caso des, que se traduce en este caso como estas. Are you good? Son bien bonitas. Where did you buy them? Es un complemento porque esta es una oración compuesta. Tiene dos estructuras. Tiene la primera, el desarrollo de la acción, la descripción de la acción y el porqué de esa acción. Entonces, aquí esta es una oración compuesta. Estas tazas son bien bonitas. ¿Dónde las compraste? Le está haciendo una question al final. La siguiente tenemos una question, pero en este caso ha habido algún tipo de error porque en esta oración, y esto nosotros le hemos venido diciendo desde siempre, cuando ustedes van a hacer una question, una pregunta, ¿cómo tienen que ir los signos de interrogación? A ver, alguien que descubra dónde está la falla en esta oración.
Alguien que me ayude. ¿Dónde está la falla en esta oración? Where should I put these dirty towels? ¿Dónde está la falla? Nadie. En relación a solo son los signos. ¿Qué pasa con los signos en inglés cuando hago las preguntas? Much listen. Solo en los signos, solo en los signos. ¿Qué pasa con esos signos? Tiene doble signo, listen. Nomás es Sí. uno. al último. Exacto. ¿Cuál tiene que irse? ¿El del principio o el del fin? El del final dicen. Al principio tiene que salir. Exacto, compañero. El del principio está mal utilizado. Este está mal utilizado y debe irse. En inglés, cuando ustedes hagan una pregunta, el signo de interrogación solo va hasta el final. Solo al traducir al español, ustedes tienen que poner el principio y el fin. Pero cuando ustedes hacen una pregunta, una question, en inglés, el signo de interrogación solo va hasta el final. Solo ese era el error. Y el resto dice, where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Entonces aquí obviamente tenemos primero dirty, que es un adjetivo calificativo, en este caso que está indicando que las toallas en este caso son sucias. Dirty es sucias. Towels, towels son toallas. Como estoy hablando de towels, estoy hablando pluralizado. No estoy diciendo towel, una sola toalla, estoy diciendo towels. Estoy hablando de toallas. En este caso, aquí igual está el adjetivo demostrativo des. Este adjetivo demostrativo des se traduce al español como estas dirty towels, estas toallas sucias. Entonces, ahí está obviamente también la utilización. Where should I put these dirty towels? La siguiente dice, I really like these sneakers. How much are they? Igual aquí nosotros, esta es una oración compuesta, si ustedes pueden observar, esta pregunta, esta question que da complemento a esta oración compuesta, tiene el signo de interrogación solo hasta el final. Dice, me gustan mucho estas zapatillas. I really like gustar, these sneakers. Tenemos primero el adjetivo demostrativo y luego tenemos el sustantivo al quien está calificando. Este sustantivo calificativo, este sustantivo se encuentra pluralizado porque estoy diciendo sneakers, estoy hablando de zapatillas. How much are they? Es un complemento, dice cuánto cuesta. Entonces ahí tenemos esta determinación. I really like these sneakers. How much are they? ¿Cuál es la característica de este des? Es que los sustantivos de los cuales hemos hablado están 100% cerca del hablante y se encuentran pluralizados. Y pasamos al último, que es those. Finalmente veamos un ejemplo con those, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo que se encuentra pluralizado, pero no está cerca del hablante. Este está cerca. El primero con des está cerca, pero con those tiene que estar lejos el sustantivo de quien se habla. Y tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos, I think those three are okay. Creo que esos árboles son robles. Los árboles están relativamente lejos. Por eso está diciendo those. Those se traduce al español como esos. Y cuando hablo yo de eso, significa que está bastante lejos, ¿no es cierto? Que está lejos, no está cerca de mí. Luego tiene el sustantivo de quien está hablando. El sustantivo dice trees. Trees se traduce al español como árboles. Entonces, no estoy hablando tree de un solo árbol, estoy hablando trees. Está correctamente utilizado porque those tiene que hablarse de un sustantivo en plural y que esté relativamente lejos de la persona con quien está hablando. La siguiente tenemos una question. Aren't, de hecho es una pregunta negativa. Aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de francés? Dice. Entonces, ¿de quién están hablando? Kids. Kids es el sustantivo dentro de esta oración. Those es el adjetivo demostrativo que se traduce al español como esos. Kids puede ser niños, puede ser muchachos. En este caso dice esos muchachos. Entonces, those kids. Vamos a la siguiente que dice, I love those flowers. I love those flowers. I am going to cross
the street and has that king they are. Me encantan esas flores. I love. A este I love no necesariamente significa te amo. Cuando hablamos de este love como adjetivo, significa que le encanta en función de una actividad que hace. En este caso dice, I love those flowers. Flowers es el sustantivo de quien se está hablando y se encuentra pluralizado, porque yo no le digo flower, no estoy hablando de una, estoy hablando de flowers, estoy hablando de flores. Y en primer lugar es el adjetivo demostrativo, en este caso those. I love those flowers. I am going to go cross the street and ask that king they are. Obviamente le está mandando a dónde, porque no está cerca. Dice, voy a cruzar la calle y preguntar qué tipo son. Entonces no están cerca, están lejos, están atravesando la calle. Entonces ahí está correctamente utilizado porque la regla dice que los sustantivos de quien se hablen cuando se vaya a utilizar el adjetivo demostrativo those, primeramente tiene que estar pluralizado y segundo no tienen que estar cerca. Esa es la regla general con those. Con des, los adjetivos igual tienen que estar pluralizados, pero tienen que estar cerca. Esas son las características. En este caso, los adjetivos con des. Igual tenemos las reglas gramaticales en cuanto a dar, y obviamente al primero, al this. Hemos visto, estos son los adjetivos demostrativos y también hemos visto dentro de este documento tienen las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre un adjetivo demostrativo y un pronombre demostrativo? El adjetivo demostrativo permite calificar, determinar distancias, si estoy hablando en singular, si estoy hablando en plural. En cambio, cuando estas mismas estructuras están consideradas como pronombres demostrativos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente reemplazar al nombre, pero no pueden calificar, no tienen la función de adjetivo, se quedan como pronombres demostrativos. Esa es la diferencia que hay y parte de lo que ustedes tienen que responder en la tarea que ustedes tienen preparadas para esta clase, preparadas para esta semana. Señoras y señores, de esta parte llegamos ya al final de esta clase. Espero que les vaya súper bien en todas las actividades que ustedes tengan. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche, que descansen. Una feliz noche para todos. De igual manera, licenciado. Gracias, licenciado.